El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán: Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: Nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó la casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando terminó Jesús de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Dice Jesús: No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No pocas personas son las que entran en conflicto sobre cómo saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo saber qué es lo que Dios quiere en mi vida? Muchos entran en ese conflicto. Pero la voluntad de Dios ya está expresada. Lo que Dios quiere que cumplamos de su voluntad ya está expresado en los 10 mandamientos. ¿Quieres saber cómo hacer las cosas? Sumérgete en el conocimiento de los 10 mandamientos. Allí está lo que Dios quiere que hagamos y está cómo quiere que nosotros lo hagamos. Claro que también todo esto está en todas las Sagradas Escrituras. Jesús nos dijo que todas las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Por eso decía San Agustín: ama a Dios y haz lo que quieras, porque todo está centrado en el amor. Todo está centrado en el amor, los mandamientos, todo está enfocado hacia el amor. El que ama a Dios y ama a su prójimo porque Dios así lo quiere, porque Dios también ama a su prójimo, ese está haciendo la voluntad de Dios. Ese está haciendo la voluntad de Dios. En cambio, el que no roba, no mata, no hace daño a los demás, porque no quiere ir a la cárcel, porque le daría vergüenza que los demás se dieran cuenta de lo que él había hecho. Entonces, si él tiene esa intención, entonces no está haciendo la voluntad de Dios, porque no tiene la intención de hacer la voluntad de Dios. Así de que no todos los que no roban están cumpliendo con los mandamientos divinos. No, el que tiene la intención de no hacerlo para cumplir la voluntad de Dios, ese está haciendo la voluntad de Dios. Pero si otros tienen otra intención haciendo lo mismo, esos no estarían haciendo la voluntad de Dios. Estarían de alguna manera, sí podemos decir que estarían haciendo la voluntad de Dios, pero por razones humanas, pues eso no tiene la fuerza de lo sobrenatural, ¿sí? No es para que se cumpla la voluntad de Dios,
Por eso podemos decir que no es una actitud cristiana. La actitud cristiana es porque se sigue a Cristo y Cristo todo lo hace para la gloria del Padre. No hizo nada para su propia gloria, no hizo nada para la gloria de los demás. La gloria que le interesa a Jesús es la gloria de su Padre Celestial, a quien ama profundísimamente. Por eso, cuando nosotros descuidamos nuestra fe, cuando nosotros descuidamos, esto nos puede llevar a cumplir los mandamientos, pero de una manera atea, como los ateos, los que no conocen a Dios. Podemos estar cumpliendo la voluntad de Dios, pero no por voluntad nuestra, no con esa intención de cumplir la voluntad de Dios. Y Dios no toma para Él nada que no haya sido hecho para Él. El Señor toma para sí todo lo que hacemos por amor a Él, pero lo que no hacemos por amor a Él, sino que lo hacemos por amor a nosotros, por amor a una persona, por amor a un animal, por amor a una planta, pues entonces ese es el dueño de esa obra. Ya no sería Dios y Dios no toma lo que no le pertenece. Entonces hay maneras ateas de cumplir los mandamientos divinos y esa no rinde honor a Dios, no le da la gloria a Dios, porque no tiene la intención de darle la gloria a Dios, no tiene la intención de obedecer a Dios. Por eso, para que nuestra vida sea más sobrenatural, es necesario que haya esa intención, agradar a Dios. Agradar a Dios. Si yo no te robo entonces porque yo no te quiero hacer daño, y no te robo porque nuestro buen Dios no quiere que nosotros robamos, entonces estoy haciendo la voluntad de Dios. Expresamente estoy haciendo la voluntad de Dios. No es que Dios vaya a dirigir cada instante de nuestra vida. Quiere que todas nuestras decisiones y toda nuestra vida estén colados a través de lo que ya sabemos que le agrada a Dios y que lo ofende. A través de eso tenemos que colar lo que nosotros estamos haciendo y entonces haríamos la voluntad de Dios en todo. Se trata de eso, de hacer la voluntad de Dios en todo. Hacer esta voluntad de Dios, entonces, significa alinear nuestras acciones a su voluntad. Lo que Él quiere que hagamos, como Él quiere que hagamos. ¿Sí? Cada quien en lo suyo. Cada quien, yo como sacerdote, tengo que hacer todas las cosas de mi sacerdocio de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a estos mandamientos divinos, sin salirme del verdadero amor, no del amor humano, porque el amor humano es muy imperfecto, del amor divino, del amor de Dios en nosotros. Todo el estilo de vida que nosotros debemos de llevar, siempre tenemos que preguntarnos si va de acuerdo con los criterios evangélicos, con los criterios de Jesús, con las enseñanzas de Jesús, con las intenciones de Dios. Eso nos toca a nosotros discernirlo. No tenemos un teléfono para preguntarle a nuestro buen Dios sobre cada decisión que vamos a tomar. Por eso las decisiones que es necesario que vayamos tomando tienen que llevar la característica de no ir contra ninguno de los mandamientos de Dios. Hacer la voluntad de Dios, entonces, es yo como sacerdote, ustedes como laicos, ustedes en su trabajo, ustedes en su casa, yo donde quiera que esté, tratar con amor a los que nos rodean. No podemos detenernos a pensar, ¿querrá Dios que yo trate a este con amor? Es regla general. Todo lo tenemos que hacer por amor a Dios y todo lo tenemos que hacer con amor. Todo, tratar al prójimo con amor, ser justos en lo que hacemos, ser puros cuando estamos en comunión con los demás, buscar la pureza, evitar todas las faltas de amor, evitar todo lo que es pecado, más cuando es pecado como forma de vida, cuando ya integramos, cuando ya aceptamos el pecado en nuestra vida. Eso lo tenemos que cuidar mucho, porque el que acepta la vida de pecado ya no puede ni confesarse ni puede comulgar.
y nadie sabe cuándo va a morir, nadie sabe. Todo esto tiene consecuencias y puede tener consecuencias eternas. Algunos se creen buenos, hay personas que se creen buenas y no lo son, y hay personas que se creen malas y no lo son. Tenemos que tener mucho cuidado, pero algunos sí se creen buenos y dicen, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Eso es bueno, pero ¿cuál es la intención por lo que lo hace? ¿Cuál es la intención por la que tú trabajas? ¿Cuál es la intención por la que tú soportas lo que soportas en tu familia? ¿Cuál es la intención que te mueve? Eso es lo que hace tu acto valioso o no valioso, inútil, estéril o verdaderamente valioso a los ojos de Dios. Depende de la intención. Por eso cuando alguien dice yo no robo, yo no mato, no le hago mal a nadie, eso todavía le falta mucho por discernir. ¿Cuáles son las razones por las que estamos evitando ese mal? Si es para obedecer a Dios, felicidades, tus actos van a tener mérito de salvación eterna. Si es porque no quieres ir a la cárcel, pues qué bueno para que no entres a la cárcel, pero no te sirven para tu salvación eterna porque no son actos hechos por amor a Dios. Suponiendo que la persona dice yo no robo y no mato y sí tiene una intención recta, es decir, dice no robo y no mato porque Dios no quiere que yo haga eso. Entonces es bueno, no roba y no mata, pero los mandamientos son 10, no son 2. En la escuela, para que los niños pasen de un nivel a otro, necesitan pasar todos los exámenes, no nada más algunos exámenes. Necesitan pasar todos los exámenes. También aquí. Ahora, si alguien dice, yo no robo y yo no mato, pero amas, porque yo puedo no robar y no matar para no ir a la cárcel, no como un acto de amor. Y si el acto no tiene amor, entonces no le pertenece a Dios. Si no es por amor a Dios, no le pertenece a Dios. Necesitamos entonces no solamente hacer el bien, no podemos conformarnos, yo no robo, no mato, no le hago mal a nadie, entonces yo me voy a salvar. No, necesitamos ver las intenciones que se tienen y el Señor nos va a pedir cuentas de los 10 mandamientos que Él nos ha dejado como forma de vida para que pudiéramos llegar al cielo. Porque si no estaríamos cumpliendo solamente uno de esos mandamientos y nos faltaría el mandamiento principal, que es el amor. El Señor entonces hoy nos está advirtiendo para que no seamos engañados. Nos está advirtiendo porque por eso hay personas que fueron muy cercanas a la iglesia, trabajaron incansablemente en la iglesia, dieron su vida a las cosas de Dios, y están en el infierno o están en el purgatorio. Hay sacerdotes que cumplieron con todo lo que les correspondía cumplir como sacerdotes y están en el infierno o en el purgatorio. ¿Por qué? Porque depende la intención con la que hiciste las cosas. Depende la intención con lo que haces lo que haces. Depende la intención, si es porque es lo que Dios quiere en tu vida, la oración, la confesión, la comunión, el tratar con amor, el perdonar. Si lo haces porque esa es la voluntad de Dios, tus actos entonces tienen mucho valor delante de Dios, pero si lo haces nada más, tal vez porque así te enseñaron tus papás. Y entonces tú vives así porque así te lo enseñaron tus papás, pero no es por amor a Dios. Entonces imagínense, ¿cuántos podrían ir a misa en domingo, por ejemplo, y hasta confesarse y comulgar, y no por amor a Dios? Y no por amor a Dios. ¿Se imaginan cuántas buenas obras van bajando de valor de manera impresionante? Algunas Dios les concede valor porque es bueno, pero no porque esas obras tuvieran valor alguno, solo porque Él es bueno. Entonces, por eso el Señor nos advierte hoy. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos cantidad de milagros y de prodigios. Dice, entonces les diré en su cara, jamás los conocí.
Si Dios no se ve a sí mismo en nosotros, no somos de Él, somos desconocidos para Él. Por eso, para nuestra vida, tiene que estar enfocada en todo lo que vamos a hacer, sea por amor a Dios. Todo tiene que llevar ese sello, tenemos que esforzarnos, porque no es fácil recordarlo, y menos en una vida tan acelerada como la que llevamos ahorita, que brincamos de un trabajo, de una cosa que estamos haciendo a otra, brincamos constantemente, estamos haciendo varias cosas, a veces al mismo tiempo, y cuesta mucho trabajo esto, pero tenemos que esforzarnos en recordarnos a nosotros mismos. Todo tiene que ser puesto por amor a Dios, hecho por amor a Dios. Tal vez ahorita todos los teléfonos, todos los celulares, los relojes tienen alarmas. Pon una alarma donde suene cada hora para que te acuerdes que tienes que, lo que estés haciendo, por amor a Dios. Por amor a Dios, si vas a hacer una sola cosa y en esa sola cosa te vas a llevar 3 horas, pues pones tu alarma para que suene en 3 horas, para ver qué estás haciendo. Tal vez ya cambiaste, tal vez no has cambiado, si no has cambiado, renuevas tu intención de hacer todo porque es la voluntad de Dios y por amor a Dios. Y así todo va teniendo valor. Todas las cosas que hagamos, lo que tengamos que hacer, caminar, respirar, comer, las cosas más básicas de nosotros, pero todo por amor a Dios, todo consagrarlo, todo ofrecerlo, todo por amor a Dios. Porque si no tenemos el amor de Dios, no nos va a reconocer Jesús como parte de Él, como suyos. Para ser suyos necesitamos crecer en el amor. Por eso les decía, puede haber sacerdotes sirviendo en las cosas de Dios, pero que nunca amaron, pero que nunca perdonaron. Y si nunca amaron y nunca perdonaron, hay una ausencia total de Dios. Cuando Jesús los vea, no se ve a sí mismo. Y como no se ve a sí mismo, dice, no te reconozco como mío, como parte mía, cuerpo místico que somos de Jesús. Pero ¿cómo vamos a ser el cuerpo de Jesús si no amamos? ¿Cómo vamos a ser el cuerpo de Jesús si no hacemos todo por amor al Padre Celestial? Tenemos que consagrarlo por lo menos al principio del día y cada vez que nos acordemos, tal vez con una alarma, tal vez con una señal que pongamos en los lugares donde más vamos, donde cada rato estamos yendo durante el día. A lo mejor ese es el refrigerador, ¿verdad? Pero no le hace al lugar donde más vas, ahí pon una señal que te acuerde, porque si no Jesús dice, yo les diré en su cara, jamás los conocí. Y es gente que hizo milagros, es gente que expulsó. ¿Por qué pueden hacer esto si no tuvieron el amor a Dios? Porque basta con que tengamos fe para que muchas cosas sucedan. Pero la fe, no todos tienen una fe que los lleve al amor a Dios. No todos tienen una fe que los lleve al amor a Dios. Y es así ahí donde tenemos que poner todas nuestras fuerzas. A algunos les costará más, a otros les costará menos, a unos les costará más con ciertas personas nada más, a otros les costará más en su familia, a otros les costará, qué sé yo, cada quien carga lo suyo propio. Cada quien carga lo suyo propio, pero lo importante es no morir, no es no sentir eso, sino no morir con eso en el corazón. Porque si yo muero con un resentimiento en mi corazón, con una falta de perdón, entonces no va a haber amor en mi corazón. Y si no hay amor en mi corazón, no importa cuántas cosas buenas haya hecho, no importa cuánto haya servido a Dios, eso no va a importar porque no son cosas que Él va a reconocer, no nos reconocería como suyos. Podemos, repito, llegar a tener una gran fe, podemos llegar a hacer maravillas, podemos llegar a hacer tantas cosas, milagros, liberaciones, porque en el nombre de Jesús, el que tenga fe en el nombre de Jesús, puede llegar a hacer prodigios, puede llegar a hacer liberaciones, no el exorcismo como tal, pero sí liberaciones, porque tiene fe en el nombre poderoso de Jesús y poderoso es el nombre de Jesús. Pero de ahí amarlo ya se necesita trabajar más la fe. No basta con creer mucho en Dios. No basta. Hay quienes han hecho mucho bien
con ese don que Dios les ha dado, con ese carisma que Dios les ha dado, que algo que recibieron de Dios, pero hicieron ese bien con una intención torcida. Yo conozco sacerdotes, varios sacerdotes, que tienen el don de la sanación física. He tenido la dicha de compartir con ellos en retiros. Algunos de ellos, sin ningún interés económico, llegan y comparten del don que Dios les había dado. Uno de ellos me comentaba, ¿verdad? Me decía el padre, dice, es que yo me di cuenta y dije yo, qué humano es esto. Qué difícil ha de ser tener los dones así de Dios, porque decía el padre, yo me di cuenta que me invitaban en un lugar, y yo llegaba, yo no cobraba nada, no pedía nada, llenábamos estadios completos y la gente ganaba miles y miles y miles de pesos, y a mí me daban cualquier cosita. Cualquier cosa, y entonces dije, yo vengo, me canso y hago esto, y ellos son los que ganan más. No, así de que ahora yo, si voy, pido un porcentaje del total de lo que se va a ganar. Dije yo, pues se oye justo, pero ya está pagándose lo que hizo con el don de Dios. Eso fue lo que a mí se me hizo peligroso. Ya está recibiendo una ganancia. Él la pide. Esta es mi ganancia por lo que hago con un don de Dios. Ese es el problema. Él, cuando se muera, podrá decirle al Señor, Señor, sane a muchos. No te conozco. No tienes nada de mí. Usaste lo mío para enriquecerte tú. ¿Cómo lo va a reconocer como propio? ¿Cómo lo va a reconocer como propio? Por eso dije yo, qué difícil es. Una persona puede tener un don de Dios y puede terminar por estas circunstancias humanas, puede terminar desviándose por circunstancias meramente humanas. Dije, yo no sé, si a mí me hubiera dado el Señor ese don, quién sabe si yo hubiera hecho algo parecido. No sé, porque no me lo dio a mí. Entonces, pero si me lo hubiera dado, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera pasado con esto? Es bien difícil. Y todos hemos recibido dones de Dios. No hay nadie que no haya recibido dones de Dios. Que no sepa que tiene dones de Dios puede ser otra cosa, pero que los tenemos, todos los tenemos. El padre Che tenía unos dones extraordinarios, sobrenaturales, tenía unos dones, el padre Che, de conocimiento de las cosas de una manera profundísima, pero él siempre dijo que él nunca trabajó con carismas ni con dones. Nunca no se entregó a eso él, no fue una búsqueda de dones para quedar bien, sino que él actuaba conforme la voluntad de Dios lo iba impulsando a todo esto, conforme la voluntad de Dios lo impulsaba. Entonces, pues él no le van los carismas, los dones que recibió, no van a voltearse contra él el día del juicio, que ya goza de paz y ahorita de estar feliz de no haber cobrado lo que hacía con los dones de Dios. Ha de estar feliz de no haber sacado provecho monetario, de no haber cobrado eso. Ha de estar feliz ahorita él de eso. Feliz que si hubiese cobrado, ahorita estaría pagando lo que él cobró, porque ya ven que el Señor dijo, gratuitamente lo han recibido, ejérzanlo pues gratuitamente. Entonces, qué difícil es esto. También al que el Señor le da este tipo de dones, lo pone a prueba, y en algunos casos, digo yo, hasta puede ser que se ponga la persona en peligro. Pero el Señor concede estos dones en favor de su iglesia. Su voluntad ya está expresada ahí. Así de que se pueden usar los dones recibidos por Dios para condenarse. No hay algunos que ni siquiera valoran lo que han recibido de Dios. No lo valoran. Pero bueno, dice Jesús que ese día les dirá entonces, no los conozco. Aléjense de mí los que hacen el mal.
Pero yo, el padre puede decir, yo usé ese don de sanación para sanar a la gente. Pero ¿cuál fue tu intención? ¿Cuál fue tu intención? ¿La gloria de Dios o un provecho monetario? ¿Cuál fue tu intención? Eso es lo que convierte las obras más grandes en basura delante de Dios, aunque sean grandes a los ojos de nosotros los seres humanos. Aunque sean grandes a los ojos de nosotros, a los ojos de Dios se convierten en basura. ¿Quiénes son entonces los que hacen este mal del que habla Jesús? Los que no aman. Los que no hacen las cosas por amor a Dios las hacen mal, porque no las hacen sin provecho de salvación. Eso es hacer el mal. Hacer el mal es un daño personal, es un daño para los que nos rodean. Los que no aman entonces, es que es como decir, es como Jesús, es otra manera de decirlo. Aléjense de mí los que por no amar fueron capaces de hacer el mal. Por no amar, porque cuando nosotros amamos a una persona, no le hacemos daño, nos cuidamos de no hacerle daño, porque le amamos. Cuando amamos a una persona y la sacamos del hospital después de una operación y vamos caminando al paso de nosotros o al paso de esa persona, como ella pueda caminar, así nos vamos con toda la paciencia del mundo. Nosotros podríamos salir corriendo de ahí, pero nos vamos al paso de esa persona. ¿Por qué? Porque le amamos. Porque le amamos, pero cuando no amamos, podemos renegar, apúrate, no la hagas de emoción, y hasta haces de empujar a la persona para que se apresure. Esa es la diferencia entre amar y no amar. Esa es la gran diferencia. Por eso, aunque hagamos el bien, si la intención es contraria, pues no. Imagínense, el mismo que lleva a esa persona recién operada y de la tercera edad y va caminando despacito, llevándola con una delicadeza impresionante, con un cariño impresionante, pero lo que quiere es la herencia. Cambia el valor ya de lo que hace, también delante de Dios. También, pero el problema aquí es que Él sí conoce nuestras intenciones. Él escucha lo que pensamos y Él ve lo que sentimos. El enemigo de Dios no sabe lo que pensamos, pero a veces dice Él, tú estás pensando esto y sí es cierto, porque son pensamientos que Él está poniendo en la cabeza de esa persona. El enemigo no puede leer verdaderamente la mente. Pueden poner esos pensamientos y decirnos lo que estamos pensando porque ellos nos pusieron ese pensamiento. El único que puede saber lo que estamos pensando y ver lo que estamos sintiendo es Dios. Y eso Dios se lo compartió porque así quiso a la Santísima Virgen. Por eso cuando vamos delante de ella, sabe perfectamente por qué estamos ahí, sabe perfectamente cuáles son nuestras intenciones, todo lo sabe perfectamente. Todo lo sabe perfectamente. Por eso estas son unas terribles advertencias para todos los que se glorían de ser cristianos o de tener carismas, de tener dones del Espíritu Santo en su vida, pero no viven la doctrina de Cristo, pero se olvidan del mandamiento del amor. Estos están en riesgo, esto no es una causa de dicha, esto es algo que debería detener la vida de la persona, es muy importante. El profeta Jeremías nos habla de esto, habla de los falsos profetas y de los malos sacerdotes, de los que abusan del nombre de Dios, que en el nombre de Dios y haciendo uso y cosas de Dios es para jalar y para tener provecho personal. De ellos se queja Dios a través del profeta Jeremías. Es decir, Dios sabe por qué estamos aquí. Él sabe por qué estoy celebrando ahorita yo. ¿Por qué digo lo que digo? Todo lo sabe Él. ¿Por qué están ustedes aquí? ¿Y cuál es la verdadera finalidad? Todo lo sabe el Señor.
todo lo sabe, todo lo entiende, todo lo entiende. Jesús fue muy claro cuando dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo, si hacen la voluntad de Dios, porque Él es Dios. Ustedes son mis amigos si hacen mi voluntad, de lo que Jesús nos está diciendo. Entonces, si queremos nosotros esforzarnos para ser amigos de Dios, el camino es la obediencia. La obediencia. La obediencia es lo que ocasiona la amistad con Dios. Es lo que santifica. La obediencia nos acerca a Dios y Dios nos comparte de su paz, nos comparte de la santidad. Por eso es tan difícil seguir a Dios, por eso es tan difícil acordarnos de estas cosas, por eso nos resulta difícil. El que quiera ser santo, inmediatamente comienza a ser atacado. El que quiera hacer la voluntad de Dios, inmediatamente comienza a ser atacado. Esto es para todos, pero no es para asustarnos, porque el que está con nosotros es más fuerte. De hecho, ya venció. No estamos viendo a ver quién va a vencer. No, mis hijos, ya venció en la cruz. Pero ¿por qué entonces el enemigo tiene tanta fuerza? Porque tiene muchos seguidores en este mundo, por eso tiene tanta fuerza. Porque nosotros caemos mucho en pecado, por eso tiene tanta fuerza, pero ya está vencido. Ya está vencido. Y ahora ya lo que sigue es que la Santísima Virgen le aplaste la cabeza. Eso es lo que sigue nada más ahorita. ¿En nosotros qué nos toca? La obediencia. La obediencia a nosotros, hacer las cosas. No necesitas entonces saber si Dios quiere que te vayas por este camino o te vayas por aquel camino. No necesitas saber si Dios quiere que comas esta fruta o comas la otra fruta. Todo lo que tienes que hacer es lo que tienes que hacer de acuerdo a tu estado de vida, que no vaya contra ningún mandamiento lo que haces ni cómo lo haces. Al contrario, tiene que llevar el sello de hecho por amor a Dios. Ya ven que aquí en México tenemos ese sello, la cabeza de un águila y dice abajo, hecho en México. Me acuerdo porque cuando mi abuela nos daba con la chancla quedaba marcado, hecho en México. Hecho en México. Todo tiene que llevar un sello. Hecho por amor a Dios, hecho por amor a Dios, hecho por amor a Dios. Sí, el Señor conoce nuestras últimas intenciones. Sí, no estoy hablando de que si no te acuerdas, no vale. Él conoce nuestras últimas intenciones, pero tenemos nosotros que purificar nuestras intenciones. Purificar. Lo voy a hacer esto no solo para no meterme en un problema con la ley, voy a hacer esto no solo porque esta persona no tiene más quien le ayude, voy a hacer esto por amor a Dios, porque Él quiere, porque forma parte de las obras de misericordia, porque forma parte de los mandamientos divinos, porque forma por eso, entonces ya está hecho. Porque es la voluntad de Dios, esa obra tiene valor, tiene mérito de salvación eterna. Hay un ejemplo que he puesto muchas veces. Si hay un papel tirado aquí en medio del templo y pasa una persona y dice, a mí me gusta el orden y la limpieza, a mí. Y como a mí me gusta que todo se vea bien, entonces agarra el papel y lo tira a la basura. Como tiró un papel que estaba en un templo en la basura, ¿tiene mérito de salvación eterna? No, porque no fue hecho por amor a Dios. Su intención no fue darle gloria a Dios, no fue porque Dios le gusta el orden y la limpieza, sino porque a ella le gustaba el orden y la limpieza. Si esa misma persona que le gusta el orden y la limpieza ve el papel y lo va a levantar y dice, a Dios no le agrada el desorden ni la suciedad, lo voy a tirar porque a Dios le gusta la limpieza, el orden, la belleza. Tiene eso mismo, ahora sí tiene mérito de salvación eterna porque fue un acto hecho por amor a Dios. Incluso el respirar, todo, si nosotros lo hacemos todo por amor a Dios, todo va adquiriendo un mérito de salvación eterna. Un mérito de salvación eterna. Es diferente si se hace en el divino querer,
es otro boleto, ¿no? Muchísimo diferencia en mérito y en todo. Es la comparación de un cerillo y una bomba. Pero bueno, la obediencia entonces es importante. Por eso, hacer las cosas por obediencia a Dios, porque Dios quiere que hagamos. No me va a decir a mí qué es lo que haga y no haga en mi sacerdocio. Ya sé yo lo que es bueno y lo que es malo. Yo tengo que decidir siempre sobre lo bueno, pero decidir hacerlo por amor a Dios. Nuestra vida así se debe de construir. Esta es una vida sólida, espiritual, sólida, donde no solamente es rezar, 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 rezar y rezar mucho, que es muy bueno rezar, pero la vida no solamente es rezar. La vida sí conlleva muchos encuentros con los que nos rodean. Esos encuentros con los que nos rodean son los que debo ir regulando yo de acuerdo a los 10 mandamientos y todo hacerlo por amor a Dios para que todo tenga mérito de salvación eterna. Ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, ya sabemos que están en los 10 mandamientos, en todos los preceptos que Jesús nos ha dejado. Amen a su prójimo, amen a sus enemigos. Allí todo está dicho ya. Lo que tengamos que hacer, revísenlo, que no rompa ningún mandamiento y pónganle el sello, hecho por amor a Dios. Y lo que es de Dios, nadie se lo quita. Nadie se lo puede quitar. Y si tú eres de Dios, nadie te va a tumbar de su mano. Pero a veces el enemigo nos pone unas revolcadas en nuestra vida. Necesitamos pagar. Y Dios tiene que permitir cosas para que paguemos y podamos alcanzar misericordia. Por eso a veces Dios permite tantas cosas en nuestra vida, tantas cosas que podríamos habernos desviado y podríamos haberlo perdido a Él. Y nosotros no alcanzamos a ver las consecuencias de nuestros actos, sino solamente la pérdida que sufrimos, el sufrimiento que tenemos en el momento. Por eso es confiar, no tratar de entender a Dios. No se puede. Somos demasiado pequeños para pretender entender a Dios. Entonces, todo lo que hagamos tiene que llevar esto. Tenemos que colarlo, cuidar que no rompa ningún mandamiento y todo hacerlo por amor a Dios. Cuidando eso nada más. Cuidar que no rompa mandamientos, que no vaya contra ningún mandamiento y todo hacerlo por amor a Dios. Y lo que hagas, barrer, cambiar una llanta, respirar, lo que sea que hagas, descansar. Descansar si tú descansas, porque es voluntad de Dios que nosotros descansemos. Nos dejó un día para descansar, pero ahora nuestro descanso es en Jesús, en su muerte y resurrección. Ahí es donde nosotros encontramos nuestro descanso. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, centrar toda nuestra vida allí. Que tenga sentido todo lo que hacemos, todo, absolutamente todo. Las mamás, ¿a poco no las mamás cuando tienen un bebé y lo ven dormido en su cuna, les gusta cómo se ve dormido? Nomás dormido y ella les gusta verlo dormido. Es más, a veces tiene 40 años y le sigue gustando cómo se ve dormido el boquedote aquel, ¿verdad? Pero bueno, a Dios también, hasta eso le puede agradar, que descanses en su nombre y por amor a Él, para servirlo mejor. Todo. Pues que el Señor nos ayude, porque esto no es fácil, y menos para los que tenemos el TDA, el trastorno de déficit de atención, y que se nos olvida todo, ¿verdad? Pues que el Señor nos envíe sus santos ángeles, algo para que no se nos escape en estos momentos, y si se nos escapan, saber que el Señor conocía nuestras intenciones, agradarlo a Él. Le pedimos las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.